a la hora de crear preguntas dentro de un módulo, lo más cómodo es realizar esas preguntas dentro de una categoría adecuada dentro de la zona de banco de preguntas. Para ello lo único que debo hacer es estar en el módulo que me interesa, en este caso el módulo Eficiencia Energética de Instalaciones, el EAEE0349, desplazarme hacia abajo en Moodle hasta llegar a la zona de Administración de Curso y dentro de Administración de Curso ir a la zona de Banco de Preguntas. Al clicar encima de Banco de Preguntas, veréis como automáticamente me cambia la pantalla y me da la opción de crear una nueva pregunta. Eso sí, esta nueva pregunta va a estar dentro de la categoría EAEE0349, por defecto, la categoría de este módulo. Pero como las preguntas que yo voy a elaborar están todas relacionadas con motores eléctricos, me interesa dentro de esta categoría del banco de preguntas crear una nueva categoría hija denominada motores. Para ello, al igual que antes, me desplazo por la parte izquierda dentro de la administración de curso y dentro del banco de preguntas, que ya lo tengo abierto, y escojo la zona de categorías. Aquí en la zona de categorías me aparece una única categoría, que es la que hemos visto antes, la de por defecto, que me dice que no tiene una pregunta creada, lógico, pero ahora a mí lo que me importa es esta zona de aquí, en la que me pone categoría padre por defecto la del módulo, y yo voy a crear una nueva categoría denominada motores. ¿Vale? Podría poner aquí una descripción de la categoría, cosa que ahora no me importa. Entonces, resumiendo, voy a crear una categoría denominada motores que va a ser hija, que va a estar dentro de la categoría padre o superior EAEE0349. Doy a añadir categoría y automáticamente veis cómo me aparece nuevamente el editor de categorías, y aquí me aparece la categoría padre y la categoría hija denominada motores. En ambos casos tenemos 0 preguntas. Bien, una vez creada la categoría, ya podemos volver a la administración del curso, a la zona de banco de preguntas y clicar dentro de preguntas. Ahora podremos crear una nueva pregunta, pero tenemos la opción que antes no teníamos de una categoría hija llamada motores. Bien, una vez que tengo seleccionada esa categoría dentro del banco de preguntas, puedo crear una nueva pregunta. Clico en crear una nueva pregunta y se me despliega este nuevo menú en el cual me aparecen pues unas cuantas tipos de preguntas. Hay más complicadas, menos complicadas, pero ahora yo voy a crear una pregunta clásica, porque lo que voy a hacer es transcribir un antiguo test realizado en papel, que consta de 3 preguntas y una única respuesta válida, y debido a ello, pues la opción más aconsejable es la de opción múltiple. Selecciono esa posibilidad, la agrego y me aparece ya la posibilidad de crear esta pregunta. Bien, está en la categoría de motores, que es donde yo quería crearla, nombre de la pregunta y enunciado de la pregunta. Os aviso que aquí en el nombre de la pregunta, aunque yo voy a poner el nombre de la pregunta real, ese nombre tan solo es visible por el profesor, no lo va a ver el alumno. Bien, pues voy a poner la pregunta, que es: ¿cómo pueden ser los motores eléctricos atendiendo al tipo de corriente? Bien, he puesto la pregunta, pero repito, esa pregunta tan solo va a ser visible por el profesor, porque es en realidad en esta zona de aquí, en la de enunciado de la pregunta, es la parte que va a ver el alumno. Bien, pues yo voy a hacer un copia-pega de la portada superior con control C, control V. Ya tengo la pregunta, que esta sí es la que va a ver el alumno. La puntuación por defecto va a valer 1 punto esta pregunta. Retroalimentación general, aquí podría poner pues una respuesta común al finalizar la pregunta, pero no voy a meterme en esa cuestión, sino en esta de acá. Una o varias respuestas. Obviamente solo va a ser una respuesta, aunque tendría la posibilidad de escoger varias respuestas, pero lo voy a dejar en una única respuesta. Barajar las respuestas, pues sí, me interesa que se barajen las 3 respuestas posibles. Respuestas, pues aquí tengo las 3 tipos de respuestas.
elección 1, elección 2, elección 3, elección 4, elección 5. Concho, tengo muchas respuestas a dar, aunque yo en realidad tan solo voy a utilizar 3. Bien, la primera respuesta es de corriente continua. La segunda respuesta de corriente continua y alterna, y la tercera respuesta de corriente alterna. Vale, ya he metido las 3 respuestas posibles: la primera, la segunda y la tercera. ¿Cuál es la correcta? Pues la correcta es la segunda. Entonces, en la zona de calificación de la segunda pregunta pondré que el valor a asignar de la valoración total de esta pregunta sea el 100%. Es decir, sabiendo, retrocediendo, que la puntuación por defecto es un punto, ese valor va a ser asignado, el 100% de ese valor va a ser asignado al alumno que responda correctamente a la segunda pregunta. Los otros, pues no van a recibir ningún valor. El que escoja cualquiera de las otras respuestas no va a recibir ningún valor. O incluso podría ser, me interesaría restarle el valor, un 30% de ese punto, un 50% o el total de ese punto. ¿Vale? Es decir, podemos dar valor negativo. En este caso no va a ser así. Bien, la cuarta y la quinta no la voy a utilizar. Si debiera utilizar más, podría escoger esta opción para ampliar las posibilidades, pero bueno, en este caso guardar cambios. Y con esto ya tengo una pregunta realizada. Voy a crear una nueva pregunta. Si os dais cuenta, ya me pone aquí que el motor es entre paréntesis 1, quiere decir que ya tenemos una pregunta almacenada, que es la que aquí me aparece. Voy a crear una nueva pregunta que va a ser del mismo estilo, y el enunciado de la nueva pregunta es: ¿cómo pueden ser motores asíncronos de corriente alterna? Corriente alterna. Bien, os recuerdo que esta primera pregunta no la va a ver el alumno, solamente la ve el profesor para poder luego comprender e entender las preguntas de la batería de preguntas. Es aquí en el enunciado de la pregunta donde ponemos la pregunta. En este caso nuevamente pongo la pregunta. Podrían ser textos diferentes, en este caso los he hecho igual. Bien, la puntuación por defecto, al igual que en el caso anterior, es 1. Retroalimentación general no voy a colocar nada. Sigue siendo una única respuesta posible. Digo que sí, que baraje las respuestas posibles. Y bueno, ahora voy a pasar, al igual que antes, pues a escribir las posibles respuestas. Bien, la primera respuesta posible es monofásicos y trifásicos. La segunda respuesta posible es monofásicos y bifásicos. Y tercera pregunta, la respuesta, mejor dicho, bifásicos y trifásicos. En este caso la respuesta correcta es la primera, pues le doy el valor 100. Y con esto vuelvo a guardar esta pregunta y ya tenemos 2 preguntas. Bueno, así podríamos continuar creando pues todas las preguntas que necesitemos. Obviamente es un proceso, bueno, esta es la parte más pesada de la creación de un test, pues porque hay que escribir a mano las preguntas. Si tuviéramos el documento de texto digitalizado y lo tuviéramos al alcance dentro de nuestro ordenador, en vez de escribir a mano podríamos hacer copia-pegas constantes de la fuente de texto con respecto a Moodle, y bueno, hacer esto bastante más ligero. Bueno, podéis ver ya que tenemos 2 preguntas, motores, me aparecen 2, y aquí me aparecen las 2 preguntas. Si os dais cuenta, bueno, me aparece aquí el tipo de pregunta y demás, y podría
volver a comprobar cómo están hechas las preguntas, o crear o publicar una de estas preguntas, o volver a editar una de estas preguntas en el caso de que estuviera mal. Por ejemplo, si quisiera editar la primera pregunta, pues porque cometió algún error en el enunciado o en las respuestas, tan solo debiera de clicar aquí en editar y podría corregir esa primera pregunta, ya sea el enunciado o alguna de las respuestas o valores o demás. Vale. Bueno, hasta aquí todo lo referente a la creación de preguntas dentro de un banco de preguntas.